E nele programa de hoje, eu tenho ele, senhor Alejandro. Como levar? Bem? Ahora bien, señor. Ahora bem. Ahora estamos bien. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Y redondeando más o menos unos 20 años. ¿Eh? Mais ou menos 20 anos. 20 años, sí. Se acuerda como começou e como terminou? Y de que tengo uso de razón, más o menos, de mi infancia, cuando mi padre cayó preso, ahí quedamos a la deriva con mi madre, que tuvo que hacer de madre y padre, y nos empezamos a ir de las manos de ella, ¿no? Empezamos a salir a la calle, porque ella trabajaba y nosotros teníamos que ir. El dinero no alcanzaba, no nos alcanzaba para nada. Entonces ahí con mi hermano y mi hermana salíamos a pedir a la calle. Entonces salimos a golpear puerta por puerta, pedir la comida y traíamos el alimento para la casa. De ahí fui creciendo, ya más o menos a los 11 años me empecé a involucrar con otra clase de gente mayor que yo, donde ellos también estaban en la delincuencia. Entonces ahí empecé a delinquir, empecé a robar pequeñas cosas, después fui creciendo, ya entré en los vicios del cigarrillo. Ahí más adelante, más o menos como a los 14, a los 15, ya probé lo que era el posirrán. Ya me empecé a involucrar con otra gente también. Y mi vida empezó a vivir en esa situación, ¿no? Yo me iba de mi casa, aparecía a los 2 o 3 días, mi madre me tenía que ir a buscar. Y cuando quise acordar estaba involucrado también empecé a fumar marihuana. Ya ahí mi carácter ya empezó a cambiar, ya era otra clase de persona. 16 años, 17 años. A los 18 años ya empecé a consumir cocaína. Asimismo, consumiendo cocaína, cuando empecé, era dominante, o sea, para mí me hacía bien. Yo me drogaba con cocaína cuando yo quería, la iba piloteando, ¿no? Conocí a mi esposa. Cuando conocí a mi esposa, me enamoré con ella. En un momento dejé todo, ¿no? Ahí dejé todo para estar con ella, me sentía bien. Y pasado no mucho tiempo, empecé a hacer de nuevo la vida que yo vivía. Empecé a hacer una vida de soltero, me iba a los bailes, la dejaba sola, la engañaba con otra clase de chicas, de mujeres. Y hasta que un punto me involucré mucho más en la droga, me volví adicto a la cocaína, ya dependía de la cocaína. Ahí empecé mi sufrimiento. Ahí tuve muchos problemas, estuve mucho tiempo preso de menor, ya caía en los albergues, mi madre me tenía que ir a buscar. Ya después cuando era grande ya estuve también en la cárcel. Entraba y salía, ¿no? Mi esposa siempre conmigo, siempre aguantándome, siendo de que yo para ella era ella estaba enamorada de mí, ¿no? Pero yo en la realidad le hacía cualquier cosa, la humillaba, la golpeaba, muchas veces la maltrataba, la desvalorizaba. Me iba de mi casa 2 o 3 días y ella me esperaba. Ahí más adelante tuvimos un hijo, ¿no? Y ahí yo ya, era fuerte lo mío porque yo ya estaba muy involucrado en la droga. Yo era una persona que me drogaba y me encerraba en una pieza porque sentía que me llamaban, veía sombras, tenía sentimiento de que mi esposa me engañaba con una persona. Siento que yo estaba dentro yo cerraba todas las puertas, ¿no? Y yo decía que había una persona, que ella estaba con una persona. Entonces yo iba y abría ropero, porque pensé que se escondía dentro del ropero. Y cuando abría ropero, como que una sombra pasaba para abajo de la cama. Entonces yo decía, te fuiste para abajo de la cama. Entonces yo iba allá abajo de la cama. Pero dentro mío sabía que no era nada de eso, pero yo estaba como poseído, ¿no? Asimismo busqué ayuda en muchos centros espiritistas, ¿no? Donde yo iba para pedir ayuda. Me involucré tanto que terminé estando con ellos. Ahí yo servía a los espíritus. Tocaba tamboril, tocaba el ayé, que tocaba allí, tiene ese nombre. Y yo quería buscar una salida, ¿no? Yo pedía para ellos, por favor, que una noche yo no drogarme, porque yo me drogaba todas las noches.
era toda la noche que yo me tenía que drogar. Yo quería estar una noche sin drogarme, estar con mi esposa, estar con mi hijo y estar esa noche sin drogarme, pero era imposible. Nunca pude lograr eso. Ahí yo buscaba ayuda, ¿no?, en distintos lugares, porque adentro mío había una necesidad de ser feliz o de ser la persona que era antes de consumir droga, la persona aquella que había conocido a mi esposa, me había enamorado. Yo siempre trataba de buscar esa vida, pero en la realidad nunca logré. Era tanto también la vergüenza que yo sentía por mi persona, porque al otro día cuando se me iban los efectos de la droga, yo pensaba en eso. Mi esposa me preguntaba, ¿te acordás de lo que hiciste? Yo le decía que no me acordaba, pero no era que no me acordaba, yo me acordaba. Pero era como una vergüenza de decirle a ella todo lo que yo había hecho, lo que había pensado, las palizas que yo le daba, que a veces la arrastraba por el piso, la golpeaba, le decía que estaba con una persona. En el momento de la droga se me ponía la certeza de que ella estaba con una persona. La golpeaba, pero adentro mío decía que no había nadie, que no era la realidad. Era como dos personas, una cosa que yo hacía, pero mi subconsciente me decía que no era así. Entonces ahí fue el punto de que yo, de tanto concurrir a estos lugares, yo me di cuenta que estaba mal espiritualmente, de que ese lugar me hacían sentir lo que yo vivía. Yo le pedí ayuda, me hacían baños de sangre, baños de ruda, baños de esto, baños de lo otro, y nunca avanzaba, ¿no? En un momento parecía que estaba bien, pero explotaba. Enseguida me ponía cada vez más agresivo. Tenía problemas con todo el barrio, andaba siempre armado, andaba con cuchillas, quería lastimar a las personas. Nunca intenté matarme, pero tenía ganas de morir, ¿no? Ya no quería morir. Tenía el deseo de no vivir más, porque me sentía una persona, yo me sentía mal, me sentía como una persona que no hacía feliz a nadie, y que mi esposa podía ser feliz con otra persona. Esa era mi subconsciente, mi verdadero sentir. Pero cuando me drogaba se me venía todo, o sea, siempre tenía los mismos pensamientos. A los ojos de los demás, usted era un caso perdido. Es que yo tenía mis compañeros, que me había criado con ellos en el tema de la delincuencia, todo, pero éramos compañeros. Nosotros dábamos la vida uno por otro, pero en aquella vida que yo llegaba, ya ellos me despreciaban, me decían que para ellos estaba loco. No tenía una reacción, porque cada vez que yo me drogaba, siempre alucinaba cualquier cosa, y si ese día se me cruzaba uno en esa noche que yo estaba mal, se me cruzaba uno, era capaz de lastimarlo, porque yo pensaba que mi esposa andaba con uno, andaba con otro. En la realidad nunca fue, pero yo siempre me presentía eso. Y mis compañeros que me veían, que me conocían, sabían que estaba mal. Y yo iba a esos lugares y ellos me decían que no vaya más a esos lugares, pero yo estaba era como un imán, como que me atraía a aquel lugar. Yo no quería ir, pero aparecía ahí. ¿Problemas económicos? Problema económico, siempre viviendo de un lado para otro, ¿no? Con mi esposa yo sacaba fiado en los almacenes, pedíamos fiado. Cuando un tiempo que estuve preso, ahí fue la mayor necesidad que pasé, porque... Perdão, usted estuvo quantas vezes preso? Y de mi infancia hasta la última vez fueron 8 veces estuve entre albergue y cárceles. Ajá. Fue siempre entrada, salida, ¿no? De menor lo máximo que estuve fue 1 año en una cárcel en medida de seguridad. Después ya iba a las cárceles de mayor. La última vez ya fue la peor, porque hasta incluso adentro de la cárcel también estaba mal espiritualmente. Ajá. Porque allá también me drogaba, todo, y estuve mal, La vida era un infierno. Sí, en la realidad sí. Senhor Alejandro, ¿cómo que usted paró de sufrir? Ahí un día yo estaba en la capital y sin querer aparecía dentro de la iglesia, o sea, entré a la iglesia, justo había surgido un problema, me metí dentro de la iglesia, y aquel día el pastor estaba predicando, ¿no? Ahí estaba predicando y él hablaba. Lo que él hablaba me relataba mi vida. Y yo escuchaba para él y decía, ¿cómo este hombre va a conocer mi vida, no? Y miraba para todos lados a ver quién le había contado mi vida al pastor, porque digo yo, no puede ser, digo yo. Y yo digo, ¿quién le dijo? ¿Dónde me conoce? Decía yo, porque yo hablaba en esos términos, ¿no?
Y en la realidad me quedé pensando, y yo de tanto buscar en otros lugares, digo, bueno, digo, es de Dios, porque al fin que me di cuenta que era una iglesia, después me di cuenta que era una iglesia, no sabía yo que era una iglesia. Me senté en la última butaca y cuando el pastor empezó a hablar, relatarme mi vida, hasta que me dije, no sé, es Dios. Digo yo, es una iglesia y Dios me está hablando. Porque me relataba todo mi sufrimiento, todo lo que yo estaba viviendo. Y en un momento, él dijo, bueno, dice, si usted quiere cambiar de vida, entonces yo presté atención a eso que él dijo, si quiere cambiar de vida. Yo, me faltaba gritar, yo quiero cambiar de vida, porque era tan identificado lo que él hablaba para mí, que yo quería cambiar de vida. Entonces ahí él me empezó a relatar qué es lo que yo tenía que hacer para cambiar mi vida. Y era que yo me tenía que entregar a Dios, siendo que yo no sabía lo que era entregarme a Dios. Entonces yo fui para mi casa y le dije a mi esposa, mirá, Claudia, conocí un lugar donde nuestra vida va a cambiar, le dije yo. Ya ni le dije que en otro lugar intentábamos, pero yo me fui con una certeza dentro mío. Dije, vamos a cambiar, va a cambiar nuestra vida. Y ella me dijo, bueno, vamos, total, un lugar más, era otro lugar más, muchos lugares donde íbamos, porque siempre buscamos. Y ese día llegamos, un día viernes con mi esposa, recibimos la oración, fuimos atendidos, nos orientaron lo que teníamos que hacer. Y ahí empezamos nuestra lucha con mi esposa, empezamos a luchar, me empecé a liberar. Ese día que fui, ese día viernes, ese día que fui no me drogué, dormí re tranquilo, digo yo. Para mí era una maravilla, era lo mejor que podía haber existido en mi vida, a no drogarme esa noche, ¿no? Entonces ahí yo me sentí yo. Dije, ese es el lugar, dije yo, ahí yo voy a empezar a hacer lo que ellos me digan, yo voy a hacer, dije yo. Y me lancé, empecé a ir, concurrí un año de corrido todos los días, llovía, frío, calor, salía de mi casa que había barro, me ponía bolsa con mi esposa, salíamos todos, porque mi esposa luchamos los dos, íbamos siempre a la iglesia, y tuvimos un año de corrido, sin faltar. Eso fue lo que yo determiné, y dije, Dios, yo voy a estar un año acá sin moverme. Y no importaba el día que sea. Y me empecé a liberar, señor obispo. Como que se encuentra hoy su vida? Hoy nosotros con mi esposa estamos bien. Yo no le pego más a ella. Yo no me drogo más. No me drogo más, no tomo, no ando más en la delincuencia. Me reintegré a la sociedad, no debo nada. Antes sí me tenía que andar escondiendo de todo, ¿no? Y ahí ahora yo soy una nueva persona, ¿no? Ay, Dios me dio visión, porque yo nunca en mi vida había trabajado. No sabía lo que era conocer. Me crié en la delincuencia, no sabía lo que era haber trabajado. Ahí empecé a trabajar en la calle de a poquito, Dios me fue abriendo puertas. Empecé a trabajar vendiendo cosas en la calle, ¿no? Me humillé, empecé a vender. Y después Dios me dio una visión de yo tener un negocio. Entonces me puse un negocio, seguí luchando, empecé a trabajar. Y después me compré mi casa y al lado había un lote que era mío, pero estaba vacío, era como un parque grande. Entonces Dios me dio una visión y construí mi propio negocio ahí. Hice un mini mercado, tengo un negocio grande. La casa la revestimos toda con mi esposa, todos muebles, todos nuevos. Tengo un auto importado también. Lo que nunca tuve, ¿no? Lo que nunca tuve, usando la fe, materializando la fe, escuchándola, haciendo mis propósitos, ¿no? En la iglesia, las cadenas. Entonces ahí yo empecé a superarme. Hoy el que me ve no me conoce, porque en la realidad de lo que era antes, hay gente que me quería que estaba muerto o estaba preso, porque desaparecí no es que tenga algo en contra de mis amistades que yo tenía antes, sino que yo no estoy más con ellos. Tengo una nueva vida. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Luchamos por lo que queremos, luchamos por lo que realmente queremos y vamos a lograr, porque con Dios logramos ahora todo. Antes vivía en un lado, me mudaba para otro lado. Hoy tengo mi casa propia, tengo mi negocio, mini mercado, tengo mi auto. Parou de sofrer? Hoy paré de sufrir, señor. Senhor Alejandro, que Deus lhe bendiga muito mais. Sí, señor, muchas gracias.